Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. El día 18 de este mes se celebró en el Gran Palacio del Pueblo la conferencia conmemorativa del 40º aniversario de la reforma y apertura de China, en la que el presidente chino Xi Jinping pronunció un importante discurso que repasó los logros alcanzados por China en estos 40 años y el futuro camino de desarrollo que seguirá el país asiático. En esta edición de Puntos de Vista vamos a resumir lo que ha hecho China en estas 4 décadas para convertirse de un país pobre y rural a la segunda economía mundial. Empezamos con el siguiente video. La pobreza no es socialismo, debemos mantenernos al corriente de los tiempos. Al empezar su discurso, Xi Jinping rememoró la dirección ya establecida por el camarada Deng Xiaoping para guiar la política de la reforma y apertura que comenzó hace 4 décadas. Tras la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central del Partido Comunista de China, el país tomó las decisiones oportunas para centrarse en el desarrollo económico. Aquel fue un momento histórico y desde entonces se han producido cambios masivos. Después del 16º Congreso Nacional del Partido, los comunistas chinos formularon el Plan General para la construcción del socialismo con características chinas, centrado en asegurar y mejorar el bienestar del pueblo y en promover la equidad social y la justicia. Desde el 18º Congreso del Partido, hemos introducido más de 1.600 iniciativas de reforma, superado numerosas adversidades y navegado a través de peligrosas corrientes. El presidente Xi hizo un resumen del progreso y de los éxitos cosechados durante 4 décadas. Destacó asimismo que China ha permanecido comprometida con la protección medioambiental y con la gran causa de reunificación de la patria. Xi Jinping también declaró que en las últimas 4 décadas se han hecho esfuerzos continuados para fortalecer y mejorar el liderazgo del partido. No se ha mostrado tolerancia alguna en la represión de la corrupción. La campaña contra la corrupción ha traído consigo una victoria aplastante. El temple revolucionario ha hecho de nuestro partido la columna vertebral del pueblo chino y de la nación china, siempre en la vanguardia de los tiempos. 40 años de experiencia se han convertido en la guía para el futuro. Xi Jinping ha hecho una llamada al enriquecimiento y al crecimiento a través de la continuación de la reforma y apertura. Además, añadió que la nueva modalidad de relaciones internacionales basada en la cooperación de beneficio mutuo debe seguir adelante. China nunca perseguirá el desarrollo en detrimento de los intereses de otros, como tampoco abandonará en ningún caso sus propios derechos e intereses legítimos. China reivindica una política de defensa nacional que es defensiva por naturaleza, y el desarrollo de China no plantea ninguna amenaza para ningún país. Xi Jinping afirmó que China se encuentra ahora en una situación similar a navegar en medio de un río. Cuando las cosas se ponen difíciles hay que seguir adelante y no hay vuelta atrás. Convertir a China en un gran país socialista moderno y lograr un rejuvenecimiento nacional es como una carrera de relevos, en la que el testigo se pasa de generación en generación. Al mismo tiempo, un centenar de personas han recibido el título de pioneros de la reforma, debido a contribuciones sobresalientes en sus trabajos respectivos. Asimismo, 10 extranjeros han sido galardonados con los premios de la amistad por sus aportaciones a la reforma de China. Hoy en el estudio me acompaña Hugo Ping, investigador del Instituto de Estudios de Latinoamérica de la Academia de Ciencias Sociales de China. Señor Wu, una vez más, bienvenido a Puntos de Vista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que durante la conferencia conmemorativa se otorgaron medallas de pioneros de la reforma a 100 representantes chinos sobresalientes en su propio ámbito y medallas de amistad de la reforma a 10 extranjeros que han realizado contribuciones al desarrollo de China durante estos 40 años. Después de expresar su respeto y agradecimiento a todos ellos, el presidente chino Xi Jinping pronunció un importante discurso y planteó el futuro y repasó el pasado. ¿Cuáles son los puntos de su alocución que le han impresionado más, señor Wu? Bueno, yo creo que si a mí me impresiona más, yo creo que sobre todo el señor presidente Xi Jinping mencionó en su discurso desde el principio hasta el último, siempre con las reformas y apertura. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué significa esto? Significa, o sea, en los últimos años todos
éxitos que logra China en su desarrollo se debe a las reformas. Eso sí muy importante, porque precisamente ya sabemos, antes de 1978, China todavía como un país pobre, pero 40 años después ya sabemos, China ya entró en un grupo de países de ingreso medio alto. Ese cambio sí muy importante, pero se debe a las reformas. Y luego también menciona para en el futuro, ¿a dónde va China? ¿Y qué va a hacer? Él también mencionó las reformas y aperturas. Yo creo que también es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa China siempre en su proceso de hacer las reformas y profundizar sus reformas. Eso sí muy importante para mejorar todo el sistema socialista. Entonces, y luego otra cosa también muy importante me dejó una impresión muy profunda también sobre el sistema socialista. ¿Por qué? Porque precisamente él dijo que las reformas de China en los últimos años sí mejora mucho nuestro sistema socialista. Eso sí también importante. Y luego para el futuro también las reformas para mejorar todavía más el sistema socialista. Entonces podemos decir China siempre va ese camino de socialismo. Bueno, señor Wu, al repasar el pasado durante estos 40 años de reforma y apertura, podría decirse que usted ha sido tanto como un actor como un espectador de estas reformas y usted ha vivido en carne propia los cambios que ha experimentado la sociedad china gracias a la reforma y apertura. ¿Qué experiencias podría compartir con nosotros al respecto? Bueno, esa pregunta muy interesante. Precisamente para nuestra generación, yo como como los demás chinos, ¿no?, de nuestra generación, participo, directamente en este proceso de las reformas. Yo creo que también las reformas nos benefician también para nosotros, ¿no? Realmente yo puedo tomar muchos casos. Por el caso mío, propio, yo puedo mencionar sobre todo mi camino académico, porque precisamente yo como la primera generación de estudiar posgraduado en México, gracias a la apertura de China en 1984 a 86, junto con todos mis compañeros, no solamente de México, sino también de los demás países latinoamericanos. Yo creo que ese sí me ayudó mucho para conocer América Latina, porque precisamente es la primera vez que salí de mi país a México. Así yo creo que mis compañeros mexicanos también, y luego los de Chile, de Ecuador, de Guatemala, etcétera, de América Latina, todos ellos interesan mucho lo que había pasado en China. Entonces hicimos muchos intercambios y además también estudié con los mejores profesores de América Latina sobre la profesión de política internacional y economía, ¿no? Todo. Entonces yo creo que me ayudó mucho y a partir de aquel entonces siempre hemos tenido contactos con mis compañeros y académicos de América Latina. Así hicimos nuestros estudios sobre América Latina. Eso yo creo que es muy importante, un diálogo. Por eso yo digo, las reformas también nos ayudó, porque cambió el mecanismo de intercambios internacionales, ¿no? Porque antes China como un país no tan abierto, entonces no podríamos hacer todo eso, pero ahora gracias a las reformas con eso ya creó su mecanismo para realizar todos los intercambios. Sobre todo en los últimos 10, 20 años nuestro instituto hemos organizado muchos seminarios internacionales junto con otras instituciones de América Latina.
等学校招生工作进行了重大改革。2年8月10日，深圳股市掀起轩然大波。加油中国，加油四川，加油汶川！2、1，点火！La reducción de la pobreza y el desarrollo económico que ha mencionado usted son dos de los logros más notables gracias a la reforma y apertura. Primero, hablemos sobre el desarrollo económico de China. Recordamos que en el año 1977, al comienzo de la política de reforma y apertura, la economía del país tenía un valor de unos 150.000 millones de dólares estadounidenses, que equivale más o menos, representaba el 1,7% de la economía mundial. Y hoy en día China ya se ha convertido en la segunda economía del mundo. Y entonces, ¿cómo valora usted estos logros, estos grandes cambios de China en su desarrollo económico en esos 40 años? Bueno, yo creo que en esos 40 años los cambios económicos, sobre todo en el proceso, en el desarrollo económico, yo creo que es muy grande, muy profundo. Eso sí. ¿Por qué? Porque sí podemos decir en 1978, incluso hasta al principio de 1980, China todavía como un país muy pobre. Yo creo que sí, digamos, aquel entonces todo el mundo, yo creo que llevamos una vida muy modesta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo todavía me acordé muy claramente cuando yo llegué a México, todo el mundo me preguntaron con mucha curiosidad: oye, señor Wu, ¿cuánto ganaste en China al mes? Entonces, claro, me da mucha pena para decir a ellos, porque aquel entonces solamente, como apenas empecé a trabajar, ¿no? Entonces solamente gané $10. $10 al mes. $10. En el año 1984. 1984. Bueno. Sí, $10 al mes. Entonces todo el mundo con boca abierta. ¿Cómo podría vivir con ese $10? Entonces tendría que explicarle. Pero ¿eso qué significa? Significa aquel entonces realmente en China sí existía mucha pobreza y la vida para todo el mundo muy modesta. Es pero increíble. Increíble. Por eso, y luego en 1900 todavía me acordé las palabras del señor Deng Xiaoping, y él dijo que el sistema socialista no significa la pobreza. Por eso él tomó la decisión de realizar las reformas para cambiar esa situación. Entonces, en los últimos 40 años, yo creo que ese cambio muy grande, muy radical, y podemos decir realmente como una revolución. ¿Por qué? Porque primero, ya en China cambió esa situación de la pobreza. Porque si hoy en día, si tomamos datos oficiales de China, entonces ahora solamente quedó como 30 millones de personas todavía vive en la pobreza, ¿no? Eso cambió ya muy grande. ¿Por qué? Porque más de 600 millones de población salió de la pobreza. Yo creo que ese logro muy grande. Y luego también, ahora sí, también China, otra cosa muy importante es la clase media.
Ese sí también muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a las reformas en los últimos 40 años, ahora yo creo que casi como 300 millones de población ya vive en la clase, como la clase media. Entonces ellos ya tienen dinero para salir con su propia cuenta fuera de China, pasar sus vacaciones, etcétera, ¿no? Ese cambio sí muy grande. Por otra cosa, yo creo que también la urbanización. ¿Por qué? Porque en 1982, yo tengo datos, ¿no? Hasta aquel entonces, más de 80% de la población china vivía en el campo. Entonces podemos decir, aquel entonces China realmente es un país rural. Hasta el año pasado cambió radicalmente, ahora más o menos 59% de la población ya vive en las zonas urbanas. Entonces ese proceso de urbanización también muy grande cambió la situación de pobreza de China. Ese sí también es otra cosa. Por eso yo digo, hoy ese cambio así muy grande, sí realmente está produciendo sus impactos positivos para todas las vidas de ciudadanos chinos. Y luego yo creo que otro cambio también es muy grande. Ahora yo creo que para China, y sobre todo ahora para los jóvenes, ¿no? Ellos ya no tienen ningún problema para hacer sus compras en las tiendas. Pero hace 40 años ese es un problema. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no conoce ese cupón de alimentos que llamamos liangpiao. Porque aquel entonces, si uno quiere comprar algún tipo de dulce en las tiendas, necesita pagar, además de monedas nuestras, también tiene que pagar liangpiao. No solamente los dulces, sino carne. Sí, carne, etcétera. Todos productos principales, incluso vestidos, también, que llamamos pupiao. Entonces, todavía me acordé muy claramente muchos cupones diferentes, ¿no? Entonces, aquel entonces. Pero ahora ya pasó la historia. Ahora la gente sí puede comprar cualquier cosa en cualquier mercado con su dinero. Entonces, ese cambio también sí muy grande. Si uno acuerda China como un país de 1.400 millones de población. Entonces, por eso, y ahora China como el mayor mercado en el mundo. Por eso ese también es un cambio, gracias a las reformas. Por eso yo digo, las reformas nos ha traído grandes cambios muy radicales. Eso sí muy importante, casi como una revolución. Bueno, las reformas nos ha traído cambios muy drásticos y la apertura también, porque China ha manifestado en muchas ocasiones su firme determinación de seguir abriendo su mercado. Uno de los ejemplos que ha hecho últimamente China fue la exitosa celebración de la primera exposición de importaciones de China que tuvo lugar en Shanghai el mes pasado. Entonces, ¿qué significa para China y para el mundo la puerta abierta de China? Bueno, yo creo que esa decisión es muy importante, la apertura, porque la apertura de China yo creo que sí es una parte de las reformas, una parte muy grave de las reformas. Entonces eso también significa China es una parte de la economía mundial. Ese sí muy importante, porque también nos explica los logros de China en los últimos 40 años gracias a las reformas y aperturas, y China como su proceso de integración en la economía mundial. Por eso y ahora ya vemos realmente China y la economía mundial sí existe un contacto muy estrecho. Podemos decir, el ambiente económico de la economía mundial sí nos da impactos, y la economía de China también tiene sus propios impactos para la economía de apertura. Todavía me acordé, si esa apertura yo creo que es un proceso
para seguir en el futuro. ¿Por qué? Porque yo creo que si sus impactos muy positivos para China, ¿no? Yo puedo tomar algunos ejemplos. Primero, yo creo que para nuestros académicos también es muy importante. Todavía me acordé, antes de 1978, las universidades, o sea, las principales, o sea, docencias o instituciones docentes enseñan la teoría económica de Marx, de todo, pero casi no enseña la teoría occidental. Pero después de 1978, gracias a la apertura, y en China los profesores, los académicos empezó a hacer sus estudios profundos sobre las economías occidentales. Todavía me acordé las clases dictadas por profesor Li Ying. Precisamente ese profesor ya logró su medalla en 18 en la conferencia, ¿no? Él enseñó la teoría occidental, la teoría económica occidental. Todavía me dio una impresión muy grande. Desde aquel entonces muchos académicos empezó a tomar estudios profundos sobre sus teorías y para hacer una referencia para China, para realizar sus aperturas y reformas. Por eso yo creo que ese cambio también es muy importante para académicos. Y luego para el mercado chino también es muy importante porque precisamente todavía podemos decir China, el desarrollo económico de China precisamente con 3 pilares. Uno de ellos, el comercio exterior. Todavía yo creo que tenemos algunos datos. Las empresas transnacionales ocupan casi como 60% en la exportación de China. Entonces, ese cambio también es muy importante porque gracias a la apertura muchas empresas transnacionales, muchas empresas extranjeras hicieron sus inversiones en China. Por eso todavía tenemos datos, ¿no? China como en primer lugar para atraer inversiones extranjeras. Eso también nos ayudó mucho para China, para su desarrollo económico. Ese sí también es muy importante. Y luego también gracias a ese cambio, China ya creó su base de tecnología, de alta tecnología. Por eso yo creo que ahora China necesita un cambio, ¿no? Estructural. Pero para los últimos 40 años, ese cambio sí muy importante. Por eso, gracias a la apertura. Entonces, yo creo que la apertura es una tendencia inevitable para el futuro también. Por eso esperamos. A ver. Bueno, señor, usted ha mencionado sobre el desarrollo económico gracias a las reformas y también la apertura. Y pensamos que es lógico que la reforma que hoy en día China necesita es diferente a la reforma de hace 40 años, porque con el desarrollo económico de China se han cambiado las contradicciones principales de la sociedad china. Entonces, ¿cuáles serían las reformas que requiere en la China actual? Bueno, esa pregunta es muy interesante, muy importante, porque precisamente como ya he mencionado, ¿no? Gracias a las reformas de China en los últimos 40 años, este país ha logrado un cambio muy, muy grande, muy radical, por un lado. Por otro lado, ya también gracias a las reformas nos ha traído nuevos desafíos, nuevos retos. ¿Por qué? Porque ya encontramos algunas cuestiones nuevas después de las reformas y aperturas. Entonces yo creo que para resolver esas cuestiones, para salir adelante hacia el futuro, entonces yo creo que también China necesita nuevas reformas. Yo digo esas reformas sí, nuevas, y necesita profundizar las reformas ya realizadas
en los últimos 40 años. ¿Cuáles son? Yo creo que primero, como ya he dicho, ¿no?, la apertura es un proceso inevitable para el futuro. El gobierno ya también ha tomado su decisión para seguir ese camino de apertura. Entonces, por ejemplo, en los últimos años, entonces el gobierno ya dice que para una apertura todavía más del sector financiero. Entonces yo creo que en ese sentido necesita más reformas para ese sector mencionado como un paso, ¿no? Un paso muy importante. Y luego también para mejorar la oferta de mercado, también necesita profundizar la apertura y las reformas. Por eso el gobierno ya creó algunas zonas, como experimentado de nuevas medidas para mejorar ese proceso. Yo creo que también muy importante. Otra cosa más importante, como mencionó últimamente el gobierno, la contradicción fundamental de China, como por un lado los ciudadanos siempre con sus mejores deseos de llevar una vida cada día mejor. Por otro lado, sí todavía existe insuficiencia y desequilibrio de desarrollo de China. Entonces, para cambiar esto, yo creo que también necesita nuevas reformas. Yo puedo tomar un ejemplo. Sí, ya sabemos, China ya ha logrado grandes éxitos en la lucha contra la pobreza. La clase media de China en los últimos años ya también creó, mucho, ¿no? Pero no suficiente. ¿Por qué? Porque también, por un lado, también si sabemos con el proceso de la urbanización nos ha traído nuevos desafíos. Y también con el cambio de ingreso disponible de China, de ciudadanos chinos, también nos trae también algunos nuevos problemas. Entonces, para cambiar esto, necesita nuevas reformas. Y otra cosa yo creo que también es muy importante, sobre todo las transformaciones estructurales de la economía de China. Ya sabemos, China hasta en los últimos 40 años, gracias a sus grandes logros, todo el mundo habla de China Made in China, hecho en China, sus productos. Entonces considera China como una fábrica internacional. Pero yo creo que eso como ya la historia. Desde ahora China necesita un nuevo camino para evitar trampa de ingreso medio. Ese es muy importante para un desarrollo hacia adelante. Entonces China necesita establecer, cambiar ese fenómeno como centro de innovación. Entonces, esa innovación es muy importante para China para cambiar su estructura económica hasta ahora. Entonces, por eso yo creo que para ese cambio, China necesita nuevas reformas, nuevas aperturas para esos productos de alta tecnología, de valor agregado alto. Eso sí también muy importante. Bueno, los desequilibrios y los desafíos se necesitan nuevas reformas, la profundización de nuevas reformas para resolver, y también es un poco difícil resumirlo todo, todos los logros alcanzados por China en estos 40 años en media hora. Así que en el futuro buscaremos otras ocasiones para profundizar en este tema. Muchas gracias, señor Wu. Bueno, gracias.